La mañana para Elsa no comenzó con café. Estaba completamente desconcertada porque tenía el teléfono de su esposo en sus manos. Hace unos minutos, cuando sonó el teléfono, lo agarró para apagar la alarma. Pero cuando vio un mensaje de su amante, se quedó atónita. Miraba la foto de una chica desnuda que escribía cosas desagradables a su esposo. No podía creer que esto estuviera sucediendo en este momento. Se despertó en un abrir y cerrar de ojos y no podía recuperarse, mirando la fotografía y luego mirando a su esposo, que entró en la habitación. Al ver sus ojos enloquecidos, él comprendió de inmediato lo que había visto allí y, arrebatándole el teléfono de las manos, la miró de manera amenazante. Salió de la habitación y ella se quedó sola, sorprendida por el hecho de que su esposo le estaba siendo infiel. Sus relaciones no se podían llamar perfectas, pero ella esperaba que él tuviera la fuerza para restaurarlas a la normalidad. Comenzar a actuar de alguna manera. Siempre buscaba defectos en sí misma. E incluso ahora, cuando su esposo simplemente se divertía con otra chica, pensaba que ella era la culpable, aunque en lo más profundo de su corazón entendía que la culpa no era suya. Cuando entró en la habitación la próxima vez, comenzó de inmediato una conversación desagradable. ¿Y por qué te metiste en mi teléfono en primer lugar? Te lo he dicho 1000 veces, mi teléfono es mi teléfono. Ni siquiera te atrevas a tocarlo, dijo Joseph. Tenía un aspecto furioso, sus ojos se llenaron de rabia, temblaba por completo. Era evidente que estaba luchando por contener su ira. Pensé que era el despertador, cogí el teléfono y había un mensaje. Sí, ¿y cómo te atreves a hacerme sentir culpable? Me estás engañando, tienes chicas al azar enviándote fotos sexys. ¿Sigues culpándome? ¿No crees que es demasiado? Se preguntó ella, sin dejar de mirar a Joseph, que estaba furioso. Parecía como si ella le hubiera engañado, y no al revés. No tenías derecho a tomarlo en tus sucias manos. Si decidiste mirar, entonces asume la responsabilidad por tus acciones. Así que empaca tus cosas para que no te vuelva a ver. Nos divorciaremos mañana y después de eso, ni siquiera quiero verte. ¿Me entiendes? Dije que empacaras tus cosas. Gritó Joseph y de inmediato comenzó a sacar sus pertenencias del armario. Elsa, aún sin comprender completamente por qué su acción había provocado una reacción tan intensa, miró fijamente a su esposo. Él la odiaba como si fuera su enemiga. Ahora veía cuán profundo era su odio hacia ella. A pesar de que sus relaciones estaban lejos de ser perfectas, ella siempre había creído que eran esposos que se amaban, que ninguna adversidad podía separarlos. Pensaba que su esposo, incluso en este momento, podría haber comenzado a disculparse, a dar 1000 excusas. En cambio, él simplemente la estaba gritando, arrojando sus pertenencias y construyendo un muro de odio entre ellos. Pero cuando él comenzó a sacar sus cosas con fuerza, la agarró y la arrastró hacia la sala de estar por el cabello, ella se sintió completamente desorientada. Lo único que logró hacer por miedo fue recoger algunas de sus pertenencias esenciales, meterlas en una mochila, arrojárselas sobre los hombros, cambiarse de ropa y salir corriendo a la calle. Desde el balcón, él gritaba que no volviera, que quemaría todas sus cosas. Y que su destino sería ahora alguna alcantarilla, porque ella no sería capaz de ganarse la vida. Elsa, que no entendía lo que había sucedido, a veces se volvía para mirar su rostro enojado, que incluso desde allí parecía estar ardiendo en rojo. La mañana que debería haber sido tranquila y rutinaria se había convertido en una pesadilla. Y ahora ella simplemente observaba todo esto. Sentía que no estaba presente en el evento, que era solo una espectadora.
Solo cuando él salió corriendo nuevamente a la calle, ella deseó poder escapar. «Detente, tonta. Vamos a solicitar el divorcio ahora mismo», dijo él, acercándose aún más a ella. «Si te acercas un paso más, me escaparé», gritó ella, claramente desconcertada por su propio comportamiento. Anteriormente, él había sido bastante irritable, pero por alguna razón, ahora le parecía que su ira no era natural. Era como si hubiera perdido el control. No podía encontrar una justificación para este comportamiento, especialmente ahora que estaba completamente impotente. Él se detuvo y levantó las manos en un gesto conciliador. Ella asintió y lo siguió. Si había decidido poner fin a todo de esa manera, entonces definitivamente tenía una amante. A pesar de que había visto fotos de ella, no sabía cuán seria era su relación. Pero si él había decidido cambiar todo de repente, entonces simplemente quería irse con ella, y aparentemente había estado considerando esta idea durante mucho tiempo. Y probablemente Joseph había decidido que actuaría a su manera. Parecía que definitivamente tenía algún tipo de plan en mente. Pero su plan no estaba destinado a cumplirse. Y no te hagas el valiente allí. Si causas problemas, te lo devolveré, dijo Joseph. Cálmate, si me tocas, también te devolveré el favor. En público, seguro que lograré demostrar que me tocaste, respondió ella de manera decidida. Él de inmediato avanzó sin mirar atrás, aparentemente sin deseo de discutir más. Quería ver solo su propia superioridad y no estaba dispuesto a ceder ante sus presiones. Realmente presentaron la solicitud de divorcio. Ahora estaba en la calle, aún llevando la mochila en la espalda y dándose cuenta de que estaba completamente empobrecida. La habían despedido de su trabajo hace 4 días. Ahora no tenía dónde vivir, habían solicitado el divorcio. Todo lo que tenía eran unas cuantas miles de monedas enrolladas en un puñado. ¿Y qué podía hacer con ese dinero? Ni siquiera podía alquilar una habitación, mucho menos un apartamento. Ahora, no sabía qué hacer y no tenía más remedio que recurrir a su hermana. Aunque sabía que Madison no le tendería una mano de ayuda. Elsa caminaba por una calle donde nada cambiaba, todo seguía igual que siempre. A lo lejos se veía una hermosa iglesia grande y por las calles paseaban madres con niños. Había más de esas madres aquí, ya que a la vuelta de la esquina se encontraba el centro de actividades para niños más grande. Alguien llevaba a los pequeños a clases deportivas, alguien a actividades recreativas, pero todos parecían cansados de alguna manera, mientras que los niños siempre lucían felices. Elsa también quería parecer feliz, pero las perspectivas eran completamente grises. Podía decir con toda seguridad que ahora estaba empobrecida. Todo lo que podía hacer era comprar un pan, agua y vivir así durante unas semanas, hasta que el dinero se agotara por completo. En una nueva ciudad, Elsa no tenía amigas y tampoco tenía padres. En realidad, no tenía a quien recurrir. Solo tenía a su hermana, pero Madison tenía un carácter difícil. Nunca trató a Elsa como a una hermana de verdad. Y ahora no sería sorprendente si simplemente la echara a la calle sin tenderle una mano de ayuda. Cuando Elsa caminaba cerca de la iglesia, lanzó una moneda a un mendigo. «Querida, ¿por qué me estás dando dinero? Se nota que estás pasando por dificultades tú misma», dijo el mendigo mirándola fijamente. ¿Cambiará eso algo? Ahora no tengo casa, ni familia. Pronto, ni siquiera tendré esposo. Voy a ver a mi hermana y sé que probablemente me echará. En el mejor de los casos, me permitirá pasar la noche en el patio trasero.
Darle 10 o 20 dólares no cambiará nada. ¿Y sabes qué? Toma, dijo ella, entregándole algunos billetes que había doblado. Tenía alrededor de 50 dólares en su bolsillo, y le dio todo ese dinero al mendigo. Cómprate algo de comida y agua para ti misma, ya no tiene sentido que compre nada para mí. Porque nada bueno me espera ya, dijo el mendigo. Tienes un buen corazón. Es una pena que las personas con buen corazón sufran más que otras en nuestro mundo. Sabes, querida, si logro hacer todo como quiero, si logro llegar a casa, nunca lamentarás haberme dado ese dinero, dijo el anciano, sonriendo. Ella le devolvió la sonrisa, asintió y le deseó suerte. Luego continuó caminando hacia la zona residencial. Después de una hora, llegó justo al vecindario al que se dirigía. Pero ahora estaba buscando la casa de su hermana. Cuando llegó, golpeó la puerta del patio varias veces. La puerta, que temblaba con cada golpe, literalmente vibró cuando Elsa golpeó. Pero nadie respondió, así que ella se quedó parada frente a la puerta. Un automóvil grande que se acercó a la puerta le pareció familiar. ¿Qué haces aquí?, preguntó Madison cuando vio a su hermana parada frente a la puerta. No entiendo algo. ¿Por qué viniste aquí? Mi esposo me echó de casa, no tengo dinero ni trabajo. Necesito un lugar donde quedarme al menos una semana mientras busco trabajo. Necesito tu ayuda, ya no tengo a quien recurrir, suplicó Elsa, pero en los ojos de Madison vio que no tenía ganas de ayudarla en absoluto. Madison estacionó el automóvil en el patio, pero aún no permitió que Elsa entrara. En su lugar, salió a la calle y se paró junto a la puerta, cruzando los brazos sobre el pecho. Tenía la apariencia de alguien que estaba a punto de expulsar a Elsa. Literalmente, la iba a echar, para que no volviera a aparecer allí. Te dije que, ya que eres tan adulta como para casarte, ahora debes resolver tus propios problemas, dijo Madison, recordando su última conversación. No estoy obligada a dejarte entrar en mi casa. De hecho, ni siquiera quiero que entres en mi casa. Bueno, ya que no tienes a dónde ir, puedes pasar la noche en el granero. Pero no quiero verte cerca de la casa ni un segundo. Madison, que parecía completamente deshecha, comenzaba a recordar cada vez más a su esposo. Se pasaba del desánimo a la ira en cuestión de segundos y sus ojos se llenaban de furia. Comenzaba a temblar y se enojaba de la misma manera que su esposo. Él se entendía que Madison no podía controlarse y simplemente la odiaba, como siempre lo había hecho. Desde su infancia, Madison nunca había soportado a su hermana y solo amaba a su hermano, quien había fallecido. Y el hermano, que solía mediar entre las hermanas, ya no podía influir en la situación. Ella dejó entrar a Elsa en el patio y señaló hacia el granero, luego se dirigió a la casa. Inmediatamente agarró el teléfono y comenzó a llamar a alguien, quejándose. Mientras Elsa estaba de pie junto al granero, de repente miró con nostalgia la gran casa donde vivía su hermana. Realmente no podía permitirle pasar la noche en la sala de estar. Incluso en algún lugar donde fuera aceptable vivir, en lugar de en el granero. Elsa estaba sentada en ese granero, donde estaba sucio y lleno de polvo. En las esquinas, telarañas gruesas albergaban arañas gordas que parecían mirarla con avidez, al menos eso le parecía. Tenía un miedo terrible a las arañas, y estar sola con ellas le resultaba aterrador. Cuando otro automóvil se acercó a las puertas, Elsa decidió no salir. Sabía que era Evan y que difícilmente se pondría de su lado, ya que, sin importar cuán complicada fuera la situación, siempre respaldaba a su esposa. Pasaron 30 minutos, y cuando la puerta del granero se abrió y entró Evan,
Elsa dio un respingo. Retrocedió un paso, ya que no lo reconoció de inmediato, ya que la luz que se filtraba desde atrás no permitía ver su rostro. Él saludó con la mano, y Elsa entendió que había venido con intenciones amigables. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía ser cautelosa. Vamos, te llevaré a mi apartamento. Tu hermana, por supuesto, está fuera de sí, dijo él bruscamente. Si mi hermano hubiera venido a verme, ni siquiera lo hubiera pensado, lo habría dejado entrar en casa. Lo habría alimentado y habría vivido conmigo todo el tiempo que quisiera. Tengo un apartamento en la ciudad, lo alquilé antes, pero ahora no puedo alquilarlo porque los últimos inquilinos casi lo destruyeron por completo. Lo he arreglado, pero por ahora no dejo que nadie entre allí. Así que vivirás allí por un tiempo. Ella le agradeció y obedientemente lo siguió, se subió al auto y miró por la ventana, donde vio a su hermana parada con los brazos cruzados sobre el pecho. Sabía que Madison estaba enojada en este momento. Probablemente estaba maldecida a su propia hermana, a quien su esposo había decidido ayudar. Elsa misma no entendía por qué Madison la estaba tratando de esta manera. Después de todo, ya había superado el periodo en el que constantemente chocaban. Después de la muerte de su hermano, después de la muerte de su madre, deberían haberse apoyado mutuamente. Así es como solían ser entre ellas. Elsa estaba dispuesta a perdonar todo a su hermana, pero aún así, nada cambiaba. Madison estaba tan atrincherada en su enojo que Elsa misma entendía que era inútil intentar reconciliarse con ella. Cuando me enteré de lo que me dijo, me quedé atónito. Últimamente, parece que se ha vuelto completamente loca. Antes ya notaba que tenía algunas rarezas, pero me parece que con el tiempo solo ha empeorado, dijo Evan, mirando fijamente hacia adelante. Elsa entendía que simplemente necesitaba desahogarse, porque aparentemente no podía contarle a nadie más que la hermana de Madison. Elsa misma sospechaba que Madison tenía problemas mentales, porque a veces sus reacciones estaban demasiado alejadas de la normalidad y a veces se comportaba de manera inadecuada. Quiero divorciarme de ella. Ya no aguanto sus constantes histerias y sus constantes críticas. Nuestra vida se ha convertido en un círculo vicioso en el que yo giro en torno a ella y ella se aprovecha de ello. ¿Y crees que ella tomará esta noticia normalmente? Preguntó Elsa, mirando a Evan. Él encogió los hombros. Si envió a su propia hermana a vivir al granero, no me sorprendería si me lanza algo. En realidad, quiero hablar con ella tranquilamente. Le explicaré que es hora de divorciarnos, que nuestra familia, lamentablemente, no ha funcionado. Pero le dejaré la casa, le dejaré una cuenta para que le alcance para unos meses, y después ella misma deberá encontrar su camino en la vida, dijo Evan. Todo comenzó cuando ella empezó a exigir un hijo. Yo le dije desde el principio, cuando aún estaba en este contrato, que hablaríamos de tener hijos solo cuando terminara el contrato. Eso sería en 2 o 3 años. Ella sabía a lo que nos estábamos metiendo. Pero ahora parece que ha olvidado todo eso. Todos los días llego a casa y ella arma un escándalo. Y cada vez que llego, me somete a un rodeo verbal. Pero no quiero abrumarte más. Madison siempre ha sido extraña, dijo Elsa. Solo amaba a nuestro hermano. Incluso se comportaba terriblemente con nuestra madre. Y cuando nuestro hermano murió, ella perdió por completo el juicio. Así que no hay nada sorprendente. Bueno, gracias por darme un techo sobre mi cabeza, pensé que terminaría en la calle. Él asintió, le estrechó la mano firmemente, le deseó suerte y le dijo que podría quedarse en el apartamento durante los próximos meses sin preocuparse.
Si en algún momento necesitaba el apartamento, le avisaría con anticipación y la ayudaría a encontrar otro lugar. Ella realmente estaba agradecida, sentía que él la estaba ayudando simplemente porque ambos estaban en una situación bastante difícil. Estas situaciones estaban indirectamente relacionadas con Madison. Él se entró en un pequeño y acogedor apartamento de una sola habitación y de inmediato sintió la calidez y la comodidad del lugar. Miró el automóvil de Evan con la mirada. También pensó que tarde o temprano le contaría a Madison sobre el divorcio, y muy probablemente ella entraría en una histeria. Elsa pensó que sería mejor decirlo en algún lugar público para evitar que lo ataque en la casa. Le dolió darse cuenta de que su propia hermana la había echado a la calle y la había dejado pasar la noche en un granero, donde era casi imposible estar. Y ahora, que estaba en el apartamento, le parecía que su vida estaba mejorando. Pero, ¿cómo podía mejorar? Estaba viviendo aquí como una dependiente. No tenía trabajo. Se prometió a sí misma que al día siguiente iría a repartir currículums o tal vez intentaría trabajar desde casa. A la mañana siguiente, apenas se despertó, fue a varias empresas, pero en todas partes le dijeron que la llamarían más tarde. Hacia la tarde, se dio cuenta de que nada iba a cambiar, nadie la llamaría, nadie la contrataría. No entendía por qué los empleadores decían que la llamarían más tarde. Si no les gustaba el solicitante, deberían decirlo de inmediato para que el solicitante busque otro lugar. Pero no, cada vez le daban esperanzas y luego no la llamaban. Sin embargo, cuando Elsa regresó a casa, no podía creer lo que veía debajo de su ventana, un cortejo presidencial. Grandes y hermosos automóviles negros, que brillaban bajo la luz de las farolas, parecían irreales. Los miraba como si fueran enormes gotas de aceite negro. Cuando un hombre bastante grande y corpulento salió de uno de los autos y se acercó a ella, ella retrocedió de inmediato. Lo miró, lista para correr, sin entender qué quería de ella. Al ver que ella estaba asustada, él levantó las manos en un gesto conciliador. «Eres Elsa, ¿verdad?», preguntó el hombre mientras la miraba. «¿Recuerdas al indigente al que le diste dinero cerca de la iglesia? Hablaste un poco con él y le dijiste que tu vida iba cuesta abajo. Que ese dinero no cambiaría nada en tu vida. ¿Recuerdas?». «Sí, recuerdo», dijo Elsa. «Pero, ¿qué tiene que ver eso con lo que está pasando?». «Tiene todo que ver», dijo el hombre, sonriendo. «Ayudaste al padre de uno de los conocidos oligarcas a llegar a casa. Ahora quiere agradecértelo. Espero que te calmes, subas al auto y vengas con nosotros». «¿Hay una conductora entre ustedes?», preguntó Elsa, quien no quería viajar en un auto con hombres. Entendía que en realidad no tenía nada que perder, pero aún así quería protegerse de alguna manera. El hombre asintió y luego una mujer del otro automóvil salió. Le hizo un gesto con la mano y se subió al auto. Luego, todo el cortejo presidencial se puso en marcha. Elsa miraba a su alrededor, sintiendo que sus piernas temblaban. La chica que estaba al volante seguía diciendo que todo estaba bien y que no había nada de qué preocuparse. Solo querían agradecerle en persona. Elsa bajó del auto y observó la enorme y lujosa casa que se erguía ante ella. Pensó que alguien tenía mucha suerte de vivir en esas condiciones tan lujosas. Ella misma nunca viviría en una mansión como esa, incluso si tuviera dinero, pero definitivamente encontraría un buen uso para esos recursos. Ella fue conducida al interior de la casa y caminó siguiendo a sus anfitriones, tratando de no mirar demasiado fijamente a su alrededor. Aún así, no podía evitar sentirse atraída por la decoración que la rodeaba.
A pesar de que por profesión era pintora, observaba todo desde una perspectiva estética casi subconsciente. Si bien el patio le pareció agradable, la sala de estar estaba decorada de manera ostentosa y opulenta, y no le gustó en absoluto. Se sentó en un sillón y le dijeron que esperara, así que se quedó allí, observando el crepitar de la leña en la chimenea. El fuego, que apenas se elevaba entre las maderas, tenía un efecto hipnotizador. Una alta reja de hierro forjado frente a la chimenea parecía ser una barrera para evitar que un perro que merodeaba por la sala se acercara. Era un labrador viejo, prácticamente canoso, y parecía tener problemas de visión. Se acercó a Elsa y olfateó su mano. Acarició al perro y éste respondió con un gesto cariñoso, apoyando la cabeza en su regazo. «Viejo bribón, ¿has encontrado un nuevo dueño?», sonrió el hombre corpulento al entrar en la sala. Cuando Elsa lo miró, lo reconoció de inmediato. Apenas podía creer que hubiera salvado al padre de este hombre. Él se rió y el perro, moviendo la cabeza de un lado a otro, se dirigió hacia el sonido, chocando ocasionalmente con objetos en su camino. «Ya es muy viejo, me dará pena cuando ya no esté. Es extraño, tengo dinero y mi padre volvió. Aún así, no hay nadie más cercano que mi mascota. Es una lástima que los perros no vivan tanto como nosotros. Daría la mitad de mi vida para que él pudiera vivir la suya entera. Pero parece que el destino solo quiere quitarme años sin compartirlos con mi compañero. Siempre quise tener un perro, pero al principio mis padres no lo permitieron. Luego estaba ocupada con mis estudios y después me casé, y mi esposo estaba completamente en contra. Así que nunca tuve un perro», dijo ella. «Sabes, creo que no merecemos a los perros. Son leales a nosotros, nunca nos traicionarán, nos aman sin importar con quién estemos. Me alegra que finalmente hayas reunido el coraje y te hayas subido al coche. Pensé que no lo harías. Pensé que tendría que ir yo mismo. Pero, como puedes ver, mi salud no me permite viajar mucho. Y sentarme en un coche es una verdadera tortura. Quiero agradecerte mucho por darle dinero a mi padre. Resulta que mi padre decidió de repente que no quería vivir con mi dinero sucio y se fue de casa. Yo mismo estaba tan orgulloso que no lo busqué. Pensé que se había ido al pueblo. Ni siquiera sospechaba que estaría mendigando en algún lugar de la ciudad. Apenas le diste dinero, llamó a un taxi y vino a verme, porque simplemente no podía llegar caminando. Así que, nos hemos reconciliado y todo está bien entre nosotros. Quiero agradecerte, porque si no fuera por ti, él no habría sobrevivido este próximo invierno», dijo el hombre. Ella sintió con la cabeza y se instaló un cálido y agradable silencio, que no se podría llamar incómodo. Simplemente se sentaron en la sala de estar, mirando el fuego, escuchando el crepitar de la chimenea. A veces miraban al viejo labrador, que ahora estaba sentado a los pies de su dueño, apoyando la cabeza en sus piernas. A veces suspiraba profundamente, y luego volvía a cerrar los ojos y respiraba pacífica y profundamente. Su respiración se volvía ronca, y Elsa, sin tener formación veterinaria, entendía que los días de esta hermosa perrita estaban contados. «Sabes, cuando escuché que una joven pobre lo ayudó, al principio no lo creí. Crecí en un ambiente donde el hombre es un lobo para el hombre, y luego, en los negocios, como puedes imaginar, todos están dispuestos a morderse mutuamente. Y luego, cuando encontré información sobre ti y aprendí mucho sobre ti, me sentí con amargura. Tu vida ha sido bastante difícil. Y ahora, cuando sé cómo continuará esa vida, comprendo que probablemente no eres feliz», dijo el hombre.
Volvió a quedarse en silencio y luego continuó con un tono mucho más calmado y tranquilo. La vida es una cosa muy extraña. Podemos correr toda la vida, buscar refugio, buscar formas de ganar dinero. Cuando ganamos millones, nos damos cuenta de que la felicidad no está en el dinero en absoluto. Y como dicen, es mejor llorar por una mala vida en un Ferrari que en una choza. Pero yo diré algo diferente, es mejor ser feliz, pero tener ingresos promedio, que ser rico y ser completamente impotente frente a la naturaleza y las enfermedades. ¿Estás afectado por una enfermedad?, preguntó ella. Sí, es difícil darse cuenta de que, teniendo una fortuna tan grande, todavía no puedo ayudarme a mí mismo. Y todo lo que he estado haciendo en los últimos años es desperdiciar mi fortuna. La legaré a fundaciones benéficas una y otra vez. En el mejor de los casos, me quedan otros 3 meses. Estoy tremendamente feliz de que esos 3 meses los pase junto a mi padre. Y todo gracias a ti, dijo él. Eres una artista, ¿verdad? Sabes, quiero hacerte un regalo. Múdate a la casa que solía pertenecer a mi esposa. Lamentablemente, la tragedia no le permitió quedarse a vivir en esta casa, pero estoy seguro de que estaría feliz si una verdadera artista viviera allí. Te llevarán allí. Mañana comenzaremos a tramitar los papeles. También tengo otro regalo para ti, que será otro comienzo para mí para ayudar a quienes lo necesitan. Elsa quedó atónita por lo que escuchó y no pudo comprender de inmediato que le habían dado la casa sin ningún motivo aparente. Comprendía que para este hombre, reunirse con su padre era mucho más importante que cualquier cantidad de dinero o propiedad. Y aparentemente, esta casa no tenía ningún valor para él, ya que decidió regalársela simplemente. Pero él claramente no había terminado de hablar. Su voz sonaba grave, y era evidente que hablar durante tanto tiempo le resultaba difícil. Desafortunadamente, las personas ricas solo parecen acumular más riqueza, continuó. A pesar de sus deseos, no podrán gastarlo en toda su vida. Me duele mucho que, teniendo tal riqueza, se nieguen a ayudar a aquellos que ni siquiera pueden ganar una fracción de eso. Niños mueren, adultos mueren solo porque no tienen suficiente dinero para tratamiento o cirugías. Y todos estos ricos están sentados en su dinero, sin pensar en aquellos a quienes podrían salvarles la vida. Quiero que me ayudes a crear un espacio donde podamos utilizar ese dinero de manera constructiva, para dárselo a quienes lo necesitan. Pero ahora, discúlpame, me siento mal. Necesito descansar. Te llevarán de vuelta. Las últimas palabras le costaron mucho trabajo, respiraba pesadamente. Su respiración se volvió tan ronca como la del viejo labrador. Se aferró al sillón y, lentamente, agarrándose de la pared, se dirigió hacia la puerta, pero de repente se detuvo. Llamó a un joven que estaba cerca, le dijo algo al oído y luego se volvió hacia Elsa, le sonrió, se disculpó por tener que irse tan pronto y dijo que la llevarían de regreso. El hombre alto lo ayudó a subir, sosteniéndolo del codo. Elsa imaginó lo difícil que debía ser cada paso para este hombre, especialmente sabiendo que nada ni nadie podía ayudarlo a vivir ni siquiera unos meses más de lo que el médico le había prometido en el pronóstico más optimista. Elsa salió del coche y volvió a sentarse en el mismo coche en el que estaba la joven. Cuando el chico se acercó a ellos y sacó de debajo de su chaqueta un cachorro de labrador chocolate, quedó asombrada. El señor Martínez dijo que debía darte a este cachorro. Lo tomó para hacer que su despedida de Selena fuera menos dolorosa, pero entonces no sabía acerca de su enfermedad. Pero al parecer, su salud no lo respalda. Tómalo, será tan maravilloso como Selena. No es su hija,
pero créeme, será un perro maravilloso, dijo el joven, y Elsa pudo ver que prácticamente tenía lágrimas en los ojos. Cuando partieron, la joven que conducía el coche no dijo nada durante un rato. Pero tan pronto como volvieron a la ciudad y se dirigieron a una zona residencial privada, finalmente comenzó a hablar un poco. Elsa notó que a todos les resultaba muy difícil aceptar la realidad de la inminente muerte del hombre. Aparentemente, era muy querido por todos, y en general, era una buena persona, ya que todos estaban afligidos por su próxima partida. Es una lástima que se esté yendo. Todos vemos cómo su salud se deteriora cada vez más. Tiene miedo de que una vez que muera, sus parientes se abalancen sobre su negocio y su fortuna. Estoy contenta de que te haya dado esta casa. Porque de verdad, estaría feliz si alguien bueno, talentoso y amable viviera en esta casa, dijo ella. Elsa bajó del coche frente a su casa cuando ya estaba oscuro afuera. Sostenía en sus brazos al peludo cachorro, que lamía su cara y sus manos. Abrazaba su verdadera felicidad, lloraba, porque en una sola noche se habían cumplido dos de sus deseos más grandes. Ahora tenía un perro y una gran casa, y estaba realmente feliz. Cuando entró en la casa, vio que había papeles con todas las fechas en las que debía estar en lugares específicos para firmar documentos, pero no podía creer su felicidad. Para el momento en que se divorció de su esposo, ya era dueña de una hermosa casa pequeña que se había convertido en un verdadero taller para ella. El oligarca que le dio la casa ayudó a realizar su propio sueño, y ella se entregó por completo a este proyecto que discutieron juntos. Ella también estaba feliz de tener a alguien que pudiera manejar esto por ella. Joseph estaba sentado en el sofá, bebiendo cerveza y quejándose por teléfono con un amigo de que nada le estaba saliendo bien. Le habían despedido del trabajo, su joven amante había encontrado a alguien más joven y él se había quedado sin nada. Pero cuando vio de repente un reportaje en la televisión, inmediatamente colgó el teléfono. Cuando su amigo le volvió a llamar, él volvió a rechazar la llamada. Joseph se quedó boquiabierto al ver a su ex esposa parada frente a una enorme galería. Una joven artista, millonaria y una destacada figura pública en la ciudad. Hoy celebramos la sexta inauguración de la galería, donde se han reunido todos los famosos artistas dispuestos a exhibir aquí. Pero hoy es un evento especial, porque la propia dueña de la galería exhibe por primera vez en este lugar. Les recuerdo que las galerías OPE, que ahora se han expandido por todo el país, solo toman la mitad de las ganancias y donan exactamente la mitad a centros benéficos que ayudan a personas en situaciones difíciles. Además, en las galerías OPE se realizan subastas benéficas, donde todos los fondos se destinan a organizaciones benéficas. También quiero recordar que gracias a estas galerías, más de 100 personas han recibido operaciones costosas. Docenas de niños han tenido una oportunidad de vida y cientos de personas han podido volver a ponerse de pie después de tocar fondo en la vida, dijo la presentadora. Luego, Elsa comenzó a hablar sobre sus galerías. Sobre cómo una persona le dio una oportunidad en la vida y ahora ella quiere dar esas oportunidades a todos los que se encuentran en situaciones difíciles. Joseph, que estaba observando esta entrevista, estaba en completo shock. ¿Qué estaba sucediendo en absoluto? Elsa continuó hablando. Él, aún sin entender, se agarró la cabeza y, agarrando su chaqueta, se dirigió hacia la galería. Pero cuando llegó allí, simplemente no lo dejaron entrar. Cuando Elsa salió de allí, él estaba parado en la entrada, nervioso, dando vueltas de un pie a otro. Ella apenas lo reconoció porque había cambiado mucho. Estaba descuidado y en general, su apariencia daba la impresión de que había estado en un estado poco confiable todo ese tiempo.
Sabía que había perdido su trabajo, pero no entendía por qué había venido aquí en primer lugar. ¿Y por qué estás aquí? ¿Quieres arruinarme la vida una vez más? Preguntó ella, mirándolo completamente indiferente. ¿Y qué esperabas? ¿Que cuando viera el reportaje me quedaría en casa viendo cómo te enriquecías? ¿Que te habías casado con algún anciano adinerado? Dijo él con celos en los ojos. Nunca me casé. Y nunca lo haré. Recibí apoyo financiero de alguien a quien ayudé, y ahora me dedico a la caridad, ayudando a aquellos que, como yo en su momento, se encuentran en una situación muy difícil. Si tú también estás en una situación difícil, acércate a un centro de caridad y espera tu turno, dijo ella. Ella ya se dirigía a su coche, y Joseph, despegándose del suelo, corrió hacia ella para ponerse justo frente a ella. Ella lo miró con sorpresa, sin entender qué más quería de ella. No tenía intención de explicarle todo lo que había sucedido. Además, no le interesaba en absoluto por qué estaba en ese estado. Como te fuiste, mi vida entera se vino abajo. Tu amante encontró a otro hombre, más joven y más rico. Me despidieron de mi trabajo, ahora me las arreglo con trabajos esporádicos. Incluso tuve que vender mi apartamento para pagar todas las deudas y préstamos. Dijo, mirándola fijamente. ¿Y qué quieres ahora? ¿Necesitas dinero? Aquí tienes dinero para ti. Dijo, sacando mecánicamente varios billetes grandes de su billetera y entregándoselos a su exmarido. No fui yo quien te dejó, fuiste tú quien me echó cuando descubrí que me estabas engañando. Deja de culpar a todos los demás por todos los problemas en tu vida. Todo lo que sucede en tu vida es simplemente el resultado de tus decisiones. Ella se subió a su coche caro y se alejó. Todo lo que él pudo hacer fue verla partir, sosteniendo los billetes arrugados en su mano. Miró el coche caro alejarse y pensó en lo cruelmente que la había tratado y en cómo no era de extrañar que ahora ella lo tratara de la misma manera. Ella conducía de regreso a casa, ya no pensando en su exmarido, porque ya no le interesaba ni le importaba. Estaba pensando en la próxima exposición que se avecinaba y en la necesidad de viajar a otra ciudad para contratar a otro gerente para la nueva galería que estaba a punto de abrir. Más tarde esa noche, se sentó en su sillón, tratando de establecer contacto con los posibles candidatos que estaba buscando para su galería a través de su tableta. Mientras tanto, su joven perro, que había crecido un poco desde el momento en que lo adoptó, jugaba con otro cachorro adolescente de apariencia similar, solo diferenciados por el color. Dos labradores, uno negro y otro chocolate, se divertían en la alfombra. Observó su juego, distraída del trabajo. Pensó que esto era la verdadera felicidad. Tenía una casa, un trabajo maravilloso, la oportunidad de ayudar a otras personas y tenía perros, algo que siempre había soñado. Era feliz y planeaba abrir un refugio para animales en el futuro. Ahora, estaba contenta de tener la oportunidad de cambiar completamente su vida y hacerla exactamente como siempre había deseado, sin depender de la opinión de un hombre que ya no significaba nada para ella.